El poder de la conciencia. Neville Goddard. Bienvenido a tu espacio de crecimiento personal y desarrollo de conciencia. En esta ocasión, para seguir estudiando el capítulo 23, Historias de algunos casos, caso 2. Esta es la sorprendente historia de un hombre de negocios extremadamente exitoso, demostrando el poder de la imaginación y la ley de la asunción. Conozco a esta familia íntimamente y todos los detalles fueron contados por el hijo aquí descrito. La historia comienza cuando él tenía 20 años de edad. Él era el segundo hijo mayor de una extensa familia de 9 hermanos y una hermana. El padre era uno de los socios de una pequeña empresa de comercio. En su 18º cumpleaños, el hermano al que nos referimos en esta historia dejó el país en el que vivía y viajó 2000 millas para entrar en la universidad y completar su educación. Poco tiempo después de su primer año en la universidad, fue llamado que regresara a casa debido a un trágico evento relacionado con los negocios de su padre. Por unas manipulaciones de sus asociados, su padre no solo había sido forzado a salir de la empresa, sino que también había sido víctima de las falsas acusaciones impugnando su presencia, su persona e integridad. Al mismo tiempo, él fue privado de su legítima participación en el capital de la empresa. El resultado fue que se encontró muy desacreditado y casi sin dinero. Fue bajo estas circunstancias que el hijo fue llamado para que regresara a casa de la universidad. Él volvió con su corazón lleno con una gran resolución. Él estaba determinado en convertirse en un increíble y exitoso hombre de negocios. Lo primero que él y su padre hicieron fue utilizar el poco dinero que les había quedado para empezar su propio negocio. Ellos rentaron un pequeño local en una calle cerca de la gran empresa, de la que su padre había sido uno de los principales dueños. Allí comenzaron un negocio orientado hacia un verdadero servicio a la comunidad. Fue poco tiempo después que el hijo, con una conciencia instintiva de que funcionaría, deliberadamente utilizó la imaginación para obtener un objetivo casi fantástico. Cada día, en su camino hacia el trabajo y volviendo de él pasaba por el edificio de la empresa anterior de su padre, la empresa más grande del rubro en el país. Era uno de los edificios más grandes, con la ubicación más prominente en el corazón de la ciudad. Afuera del negocio había un enorme cartel en el cual, con letras grandes, estaba pintado el nombre de la firma. Día tras día, cuando pasaba por ahí, un gran sueño tomaba forma en la mente del hijo. Él pensaba en lo maravilloso que sería si fuera su familia quien tuviera este gran edificio, su familia quien poseía y operara esta gran empresa. Un día, mientras estaba parado observando el edificio, en su imaginación, él vio un nombre completamente diferente en el gran cartel de la entrada. Ahora, las letras del cartel describían el nombre de su familia. En estas historias no se utilizan los nombres reales, por un asunto de claridad. En esta historia utilizaremos nombres hipotéticos y asumiremos que el nombre de la familia del hijo era Lordard. Donde el cartel decía F. Moth & Co., en la imaginación, él realmente vio el nombre letra por letra, en Lordard e hijos. Él permaneció mirando el cartel con sus ojos bien abiertos, imaginando que decía en Lordard e hijos. 2 veces al día, semana tras semana, mes tras mes, por 2 años, él veía el nombre de su familia en el frente de ese edificio. Él estaba convencido que, si sentía lo suficientemente fuerte que una cosa era verdad, estaba destinado a hacerlo. Y viendo en su imaginación el nombre de su familia en el edificio, lo que implicaba que ellos eran dueños de la empresa, se convenció que un día ellos serían los dueños. Durante este periodo, él le dijo solo a una persona lo que estaba haciendo. Él confió en su madre, quien con amorosa inquietud intentó desalentarlo para protegerlo de lo que sería una gran decepción. A pesar de esto, él persistió día tras día. 2 años después, la gran compañía falló y el añorado edificio estaba a la venta. En el día de la venta, él no estaba ni un poco más cerca de ser el dueño de lo que estaba hace 2 años cuando empezó a aplicar la ley de la Asunción.
Durante este periodo habían trabajado duro y sus clientes tenían implícitamente una gran confianza en ellos. Sin embargo, no habían ganado nada como la cantidad de dinero requerida para comprar la propiedad. Tampoco tenían ninguna fuente de la que pudieran pedir prestado el capital necesario. Lo que hacía aún más remota la posibilidad de obtenerlo era que este era el edificio más codiciado en la ciudad por un gran número de empresarios ricos que estaban dispuestos a comprarlo. En el día de la venta, para su completa sorpresa, un hombre, casi un total extraño, vino a su negocio y les ofreció comprar la propiedad para ellos. Dado a unas inusuales condiciones involucradas en esta transacción, el hijo de esta familia no podía ni ofrecer un monto para la propiedad. Ellos pensaron que este hombre les estaba haciendo una broma. Sin embargo, este no era el caso. El hombre les explicó que los había estado observando por un tiempo, admiraba su habilidad, creía en su integridad y que suministrar el capital para que ellos pudieran agrandar su negocio a gran escala era una inversión sumamente sólida para él. Ese mismo día, la propiedad fue de ellos. Lo que el hijo había persistido en ver en su imaginación ahora era una realidad. El presentimiento de aquel extraño estaba más que justificado. Hoy, esta familia es dueña no solo de esta empresa en particular a la que nos referimos, sino también son dueños de una de las industrias más grandes del país en el que viven. El hijo, al ver el nombre de su familia en la entrada de este gran edificio, mucho antes de que estuviera allí, estaba usando exactamente la técnica que produce resultados. Al asumir el sentimiento de que ya tenía lo que deseaba, al hacer de esto una vívida realidad en su imaginación, con determinada persistencia, a pesar de las apariencias y circunstancias, él inevitablemente hizo que su sueño se convirtiera en realidad. Muy bien, vamos a analizarlo. ¿Cuánto estás acostumbrado a tirar la toalla cuando has hecho 1 o 2 intentos y no sucede lo que estabas esperando? Este caso nos deja ese gran mensaje. Hemos visto algunos otros, bueno, hasta ahora solo hemos leído uno más, pero pronto veremos otros. Si tú ya has estudiado a Neville, seguramente conoces más, en los que se hacen las asunciones y los resultados se ven manifiestos casi instantáneamente. Fue el caso del que leímos la semana pasada. Neville, estando en el ejército, queriendo ser dado de baja de manera honorable, lo realizó durante 8 noches y el 9º día ocurrió lo que él estaba esperando. En este caso fue diferente. Aquí este joven empresario persistió. ¿Recuerdas nuestro capítulo de persistencia? Persistió no durante 2 días, ni 2 semanas, ni 2 meses. Persistió durante 2 años. Tuvo la fe, tuvo la convicción, tuvo la fuerza y el aplomo de seguirlo haciendo, porque tenía la convicción de que así era. Y 2 años tuvieron que pasar, y ahí lo vio reflejado. El edificio se hizo suyo. Y lo más interesante es el cómo. Muchas veces cerramos las puertas a las posibilidades aferrándonos a las ideas que hay en nuestra mente racional, en nuestra mente consciente. Si él hubiera hecho eso, se hubiera estresado pensando todo el dinero que tenía que juntar, los créditos que tenía que conseguir, de dónde lo iba a sacar. Él nunca puso su atención en eso. Lo único que hizo fue asumir que el edificio ya era suyo y sentirlo como real y pararse enfrente del edificio y sentarse frente al edificio 2 veces al día durante 2 años, asumiendo que ahí estaba el nombre de su familia grabado. Y eso fue lo que sucedió. Lo que hace tu mente es que empieza a trabajar, las semillas empiezan a echar raíces. En este caso, una persona lo observó, se dio cuenta, se interesó y llegó directamente a patrocinarlo. Hay infinitas maneras en las que tu mente te presenta los cómo para llegar a los qués que tú le planteas. Si eres seguidor de mis programas y de mis clases, probablemente habrás escuchado alguna vez que te platiqué de una de mis alumnas que hizo algo muy parecido, manejando su camioneta que ya no le gustaba, que ya no estaba en buenas condiciones. Ella se sensorizaba adentro de su camioneta nueva, exactamente la que ella quería.
veía el logotipo en el volante, percibía el olor de esa camioneta, se sentía dentro de esa camioneta y en muy poco tiempo esa camioneta ya era suya, cuando al principio no se veía ninguna señal de dónde podía salir. La persistencia nos es mucho más fácil cuando comprendemos las leyes que gobiernan el universo. Lo hemos platicado en alguna ocasión, una de las leyes es la ley de gestación, que nos dice que todo en el universo tiene un periodo específico para su manifestación. Y hay cosas de las cuales ya tenemos mucho conocimiento, ya hemos aprendido y ya sabemos decir que el periodo de gestación de un ser humano es de 40 semanas aproximadamente, como sabemos que el periodo de gestación de un frijol, una vez que lo siembras para que brote la primera ramita, es de 2 días. Y sabemos que el periodo de gestación de una semilla de bambú es de 7 años. En estas semillas espirituales, en estos deseos que sembramos en la mente, no tenemos una tabla, no tenemos un manual que nos diga cuál es el periodo de gestación de cada uno de ellos. Lo que sí sabemos es que si tu persistencia en tu asunción es más fuerte, ese periodo de gestación siempre se acorta. En este caso, el joven de la historia lo hizo muy bien y lo pudo haber hecho todavía mejor. Si él, además de asumirlo 2 veces al día parado o sentado frente al edificio, hubiera asumido durante más tiempo, lo hubiera sensorizado todas las noches, no hubieran pasado 2 años. Seguramente en un par de meses se hubiera manifestado. Te dejo con un gran mensaje esta semana. Sé fiel a lo que deseas, sé fiel a lo que construyes con tu poderosa mente y con tu poderosa imaginación. Sé fiel, sé constante, sé persistente y verás manifestado todo aquello que deseas. Te dejo un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.